queríamos agradecerle especialmente vuestra presencia y la de Lili Greenberg, que ha venido de Buenos Aires. Este año hemos empezado una relación a través de los libros y es su casa, así que la tiene disponible cuando quiere. Le agradecemos enormemente que haya querido hacer este trabajo tan sensible y que ella le ha dedicado tanto tiempo, ¿no? Y que en cierta manera también es la forma de unión de dos culturas, ¿no? La cristiana y la judía. Así que estoy enormemente agradecido y bueno, podemos escucharla a ella y a ver un vídeo y demás, ya después le podremos preguntarle lo que queramos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y acá están los libros de ella que están editados en España. ¿En España? Sí. Santa Teresa y Edith Stein dialogan con Cristo. Buscan la séptima morada, donde el encuentro con Dios, el matrimonio espiritual, es lo más verdadero. Verdad no como concepto filosófico, sino como experiencia de vida. El 4 de octubre de 1582 es importante en la época porque vamos a ir viendo. En Alba de Tormes, en brazos de Ana de San Bartolomé, Teresa habla con Cristo, protagonista de sus conversaciones. Óseme, por fin ha llegado el momento de vernos cara a cara. El salmista reiteradamente alaba las palabras de Dios, que son lámpara para los simples que no pueden comprender, y luz a su senda. Sus testimonios también para el salmista son su conversación. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo llegaré a ver tu rostro? Dice el Salmo 42. Y en Éxodo, entonces el Eterno hablaba a Moisés, Moshe, cara a cara. Panim, no podrás ver mi rostro porque ningún hombre me verá y quedará vivo. Teresa y Moisés hablan en intimidad con el Dios amado. Los dos son Mevakshei Derech, buscadores de camino, de Dios, de uno mismo y del otro. Los dos escucharon la voz de Dios. Los dos van hacia más allá en el camino hacia la libertad, como servidores y sin sandalias, descalzos, para llegar al origen. Teresa hablaba a sus hermanas, Moisés a sus colaboradores. ¿Cómo hablar desde la herida? En diálogo con el otro. Es en ese entre dos, entre presencias que hacen hablar al origen, desde las distintas fuentes de cada uno, que emprendo este viaje sobre las huellas del viaje de escritura que nos ha dejado la Santa hacia la unión mística del alma en busca de esa partición en el origen, con la angustia compartida de llegar al amor desde el resquiebre. Los profetas hicieron de su vida entera una oración. Teresa, con su balde en el pozo, esfuerzo, la noria, menos esfuerzo, la canaleta, canal por donde ya fluye, y por fin la lluvia. Dios riega el huerto. Recibieron inspiración de Dios y a través de la oración pudieron recibir la guía divina para fortalecer la esperanza en la verdad, la bondad y la pureza. A través de las palabras y los cantos imbuidos de risas y lágrimas de siglos, la oración puede llevar ante la presencia de Dios. No sin dificultad, se expresa un infinito deseo de Dios. Eso es la mística, el infinito deseo, el anhelo de Dios. A través de todos los símbolos consagrados por generaciones, uno se dispone a un camino espiritual para convertirse en hijos de la vida como manifestación sagrada. Este título, del desgarro y la hostilidad hacia el amor. Ya la enunciación del tema convoca a compartir el origen de la Santa y el mío. Reconocer un desgarro que hiere y nos deja anhelantes,
Reconocer con Teresa en el Salmo 102, soy como pájaro que vive en soledad sobre el tejado, porque en el origen de los tres monoteísmos se entrecruzan, se aproximan y se dañan bajo el signo de lo divino y de la memoria de la identidad y de la pérdida. Teresa de Ávila, el sufismo y la mística judía. Comparten la búsqueda de la experiencia directa de Dios, experiencia interior y directa con lo divino. El amor es entrar en el camino hacia la unión con lo divino. En el sufismo se habla de Ma'aba, amor divino. El misticismo de Teresa se centró en la oración contemplativa y la experiencia del Dios trinitario, descrito tanto en las moradas como en el libro de su vida. El sufismo, que es el misticismo islámico, que busca la experiencia directa con Alá, se practica con el dhikr, el recuerdo de Dios, y la búsqueda de la desaparición del ego para llegar a la unión. Tanto la santa como los sufistas describen el sufrimiento y la angustia al llevar al alma a una experiencia de soledad, la noche oscura de San Juan, el olvido de Dios, el desamparo, hasta llegar a la intimidad con lo divino en una profunda amistad. Teresa pudo haber bebido del sufismo y del misticismo judío, que en sus inicios exploró los misterios de la creación a través de letras y números. El místico de Murcia, Ibn Arabi, escribió que su corazón se había vuelto morada. Dice, piedra para las gacelas, monasterio para el monje, templo para ídolos, la Kaaba del peregrino, las tablas de la Torá y el libro del Corán, profeso la religión del amor. Y sea cual sea el rumbo que tomo, el amor es mi religión y mi fe. Teresa de Ávila, Moisés de León y Salomón Alevi Alcabez. Tres personajes, miren qué interesante. Fueron protagonistas los tres del drama espiritual de una España desgarrada por la Inquisición. Que la santa tiene herencia judía es reconocido. Un mundo entre dos mundos. Para la sinagoga, apóstatas. Para la iglesia, herejes. Habría tenido conciencia del origen judío y de las sospechas sobre miembros de su familia, pero evitó siempre la referencia. La hostilidad penetró la convivencia de cantos, versos, textos, palabras. Al salir de España, los sefarditas, que son los judíos de Sefarad, dejaron tras de sí muchas cosas, pero se llevaron la cultura española. En este contexto, ¿dónde encontrar la sílaba, la palabra mística que se invoque desde la eternidad? Teresa recuerda los salmos, acude a la Biblia, elige los textos que ha oído o ha leído para comprender, no de modo literal, sino en su esencia, su propia vida y la experiencia de Dios, y la explica. Moshe Ben Shem-Tov de León fue el rabino y filósofo que en el siglo XIII, o sea, 3 siglos antes de la santa, escribió el libro primordial de la mística judía, la Cábala, el libro del esplendor, conocido como el Zohar, cuyo primer manuscrito se difundió en Ávila. Tanto las moradas como el Zohar se inscriben dentro de una zona de producción mística en Ávila, en un ambiente donde, si bien es difícil precisar una sola sensibilidad lingüística, hay un sentimiento íntimo con la lengua, al igual que con las rocas, con los árboles, las piedras, y entonces no dejamos de sorprendernos en el diálogo profundo entre culturas, la cristiana, la hebrea, la musulmana. También Moshe de León sufrió el desgarro en la división de dos formas de comprender el judaísmo. Por una parte, los ortodoxos, que leían literalmente los textos, y por otro lado, quienes defendían como él la exaltación de la pobreza y la naturaleza como forma de aproximarse a Dios. Eligió Ávila para concluir el Zohar. En relación al eje nacionalidad, identidad, judaísmo, Ávila conserva huellas de su pasado judío, inscripciones y sus cementerios, sus callejuelas intrincadas.
Y Moshe de León y otros estudiosos desde la España sefarad fundaron y nutrieron la escuela mística de Safed en Israel, en el mismo tiempo cronológico de Teresa en la Alta Galilea. Así, el tema del exilio del pueblo de Israel en la historia tiene un nuevo desafío en el destierro de España. Y el tercer personaje, el rabino Shlomo Alevi Alkabetz, nacido en Salónica de origen español, con su inmensa fe y un corazón ardiente, que caminaba descalzo con su maestro a las colinas de Safed, creó, tal vez en 1582, el célebre poema Lejado Di, devenido hoy un himno casi canónico en todas las sinagogas, que celebra el matrimonio espiritual y se canta todos los viernes a la noche para recibir la novia. Shabbat. El desgarro, la herida y la hostilidad por la cual las letras se ocultan y el texto parece oscuro, significaron en la vida y los textos de Teresa, Moshe de León y Alevi Alkabetz la adversidad que encierra la bendición de encontrar a Dios en el amor, porque está en el interior esperando que lo busquemos. Una escritura del entre dos, entre tres culturas. Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Fíjense, vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. 8 sílabas. Es importante. Cada uno de los tres monoteísmos está cruzado por una transversalidad que resuelve el desgarro en el eje de ser partición por medio del amor. Las moradas o castillo interior, los libros Cumbre de Teresa, ahondan los misterios del amor. Son los símbolos que hacen pensar una lectura de otros textos místicos, judíos, cristianos, sufíes, en los que sus autores se han abandonado y fusionado en el amor. Y como Teresa, son artistas que crean un mundo inexpresable en palabras, que se abre como una revelación mística. Y ya hundidos en los textos, nos sentimos empujados hacia un gran viaje de escritura, en el que aparecen reflejos de otros viajes, con voces simbólicas y teológicos. Es el viaje que hace cada uno, ya sea cristiano, judío o musulmán. Vive en su corazón un desgarramiento, siempre a partir del origen. La herida es difícil de soportar, difícil coserla y difícil vivir, gracias y a pesar de ello. En las tres familias monoteístas, el soy quien soy, el ser que se oculta en cada culto, habla a sus hijos de la ausencia original. Cada uno de los textos fundantes resuena aún a quien los ignora. Por ello son textos del cuerpo. Es imposible agotar las fuentes de las moradas en las que se puede percibir el razonamiento cabalístico que, aún desconocido por Teresa, es heredera de la fuerza que aflora de ellos desde su memoria inconsciente, que le permite recordarse. Son conocidas las lecturas de la Santa, desde las novelas de caballería, las obras de Bernardino de Laredo, de Francisco de Osuna. Estas obras, como todas, son lectoras de otras obras, y cada obra es lectora y lectora y lectora de otras. Y si bien los enunciados escapan, queda la enunciación, su modo de acercarse al otro, pero al otro con la O mayúscula. ¿Cómo pasan los textos de un lenguaje a otro? ¿Cómo pasa por el cuerpo? ¿Cómo se pone en escena a partir de las palabras, los cantos y los gestos de la memoria? ¿Cómo escucharon Santa Teresa y Salomón Alevi Alkabetz, el autor del himno Lejado Di, en el mismo tiempo cronológico, en lugares distintos, las mismas palabras? Teresa escucharía poesías y canciones del romancero popular de origen arábico, que en Al-Andalus compartía una sociedad entre tres culturas, que hablaba el dialecto romance junto al árabe. La moabsaja, la jarcha, nacida en el entredos de la poesía de la sinagoga hebrea con la latino-cristiana, fíjense lo que era esta época en España, ¿no? Ambas herederas de las estrofas de la Biblia, y desde entonces esa poesía se hizo cuerpo y alma de las palabras. Tanta mare había, enfermaron los nidos y dolen tan male. El ségele, el piyut del romancero español, resurge en el Safed, en la Alta Galilea,
donde se adaptan canciones de España, romances y villancicos que utilizan el repertorio musical judeo-español. La seguidilla de Juan Salinas: no te tardes que me muero, carcelero, no te tardes que me muero. Todos 8 sílabas y con el estribillo de 2 sílabas, todos. Conocía Teresa esas creaciones literarias en lengua vulgar. Y Shlomo Alcabetz, a modo de plegaria, siente el dolor del exilio y recibe la presencia de la Shejiná. La Shejiná es la presencia divina para la cábala judía, que es lo femenino. En una religión tan de hombres hay una presencia femenina que se da en el mismo tiempo del culto mariano, del culto a la Virgen María. El otro día estábamos paseando por el Museo del Prado y a través de las obras que uno empieza a ver desde el Bosco, y ustedes van viendo, van a ver símbolos de lo mariano, de la luz, de la Shejiná. Es emocionante. Bueno, él escucha la voz de la Shejiná sin animarse a abrir los ojos y escribe su célebre piyut heredado de España, y también utiliza el estribillo de 2 versos y el acróstico. En el cruce de identidades, la patria de cada uno, y eso lo saben todos los que se van de su propio país, la patria es el lenguaje. Es donde habita el lenguaje. Bueno, el principio de este himno, Alejado Di, está tomado del Cantar de los Cantares. Ven, amado mío, salgamos al campo. El estribillo completo tiene 8 sílabas. Vamos, amado, al encuentro de la novia. Vamos, amado, a saludar el Shabbat. Lejado di, likrat kalá, y es hebreo. Pena y Shabbat nekabelá. La metáfora del castillo interior confirma que en la experiencia de la intimidad con el Dios amado, los místicos de cada tradición la describen en la misma forma a través de símbolos, metáforas y alegorías. En el Zohar se dice: el viaje del alma en las moradas y en el Zohar es compartido. Veamos las moradas primero. Cada morada no es una cosa arrinconada y limitada, sino un mundo interior donde caben tantas y tan lindas moradas como habéis visto. Se consuma el matrimonio espiritual. Y en el Zohar, cada morada es una vasija, un recipiente, es un viaje a través de las emanaciones del primer resplandor divino, desde los mundos superiores hacia los inferiores. Y cada imagen de Dios en cada uno de nosotros es como un eco, un destello que se abre cada vez hacia otro nivel más allá. De la búsqueda sagrada del Eros, representada en el matrimonio espiritual entre la amada y el amado, ya sea Dios con el pueblo de Israel, de la Iglesia con Cristo, de Cristo y María, el amor herido, nace en España un símbolo cabalístico en respuesta a una necesidad emocional de hacer verdadera la unión de lo humano y lo divino. La Shejiná se dice: Shejiná, divina presencia maternal, camina conmigo, si tan solo camináramos juntas. Y Teresa escuchó la voz de Cristo en la oración. Su primera visión de Teresa. Con los ojos del cuerpo no vi nada, mas parecíame que Cristo estaba junto a mí y me hablaba. Y el Salmo 95 dice: incluso hoy, si tan solo escuchásemos su voz. Cuando Teresa, los cabalistas, Moisés de León, al cantar su piyut, describen sus éxtasis, para sus descripciones utilizan el cuerpo. Las palabras siempre se inscriben en el cuerpo, en el lenguaje místico. Necesita ser cuerpo y va más allá de los límites, más y más allá. Para siempre, para siempre, para siempre, como decía Teresa a su hermano. Y este ir más allá se nos hace evidente en una escultura de Bernini, que si tienen oportunidad alguna vez de verla, en Santa María de las Victorias en Roma, es hermosísima, porque hay una percepción estética, un placer estético por la ruptura en la que lo ordinario, de repente, de pronto, uno no sabe por qué, se vuelve extraordinario. Y la realidad tiene otro sentido,
Entonces ya no es el parecer, es el ser, ya no es apariencia, es esencia. Es una fractura de espacio y tiempo, es una suspensión del tiempo efímero y consecuentemente percepción de eternidad. Los símbolos, la sonrisa del alma y la presencia del eros se hace evidente y nos lleva, así como Teresa lo ha buscado y escrito, a lo que está acallado, al silencio primordial. Bueno, el itinerario que me ha traído hacia aquí es junto a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, nacida Edith Stein. Sin dejar de pertenecer a su pueblo hebreo, encontró su verdad en Cristo. Mi unipersonal, La Séptima Morada, que se estrenó en el Teatro Cervantes en el año 2013, un día antes de que saliera Francisco, Papa, comienza así. Santa Teresa de Ávila dice que el camino que nos guía finalmente hacia nosotros mismos atraviesa 7 moradas. Las recorremos, las 7 moradas, junto a Edith Stein. Perdón, voy a aclarar que este video lo hizo en una de las representaciones el Canal 21, que es el canal que fundó Francisco, el Papa Francisco. Y durante la Semana Santa de ese año lo han pasado en el canal durante varias horas durante los días de Semana Santa. Bueno, este es el video que filmó, o sea, es un video, no es profesional, eso quiero decir. Son 7 moradas, cuando es la séptima, termina. Es el Salón Dorado del Teatro Cervantes. Santa Teresa de Ávila dice que el camino que nos lleva a nosotros mismos atraviesa 7 moradas. La primera morada es la del autoconocimiento. En la primera morada el alma sorda y muda, vanidosa e infantil, aún está presa del mundo exterior. Y solamente cuando comienza su reconocimiento interior, inicia el alma su camino. Ya no hay tiempo, quizás solo una noche. Tal vez a la mañana ya vengan por mí. Siempre se llevan a las personas a la madrugada. La Gestapo trabaja de forma rápida y precisa. Así fue en Alemania. Y así es aquí también. Los holandeses se pusieron la estrella amarilla. El convento no nos va a entregar. Pero no podemos permitir esto. Pondríamos en peligro a todo el convento. Una única noche. Seguramente todavía me queda una noche. Una noche. Es infinitamente larga. No te pido más nada. Solo que se cumpla a través de mí la voluntad de Dios. Él decide cuánto tiempo estaré aquí y lo que sigue después. In manibus tui sortes mea.
Desearía que fuese ahora. Ahora que son las 12. Yo sé que soy una nada. Pero Jesús así lo quiere. Mamá. Mamá. ¿Qué falta me haces? Qué bueno sería estar en tu regazo. Que me acariciaras el pelo. La cara. ¿Por qué nunca me escribiste al convento, mamá? Ni siquiera en los momentos anteriores a tu muerte. No me perdonaste. Pronunciaste las terribles palabras. No sos más mi hija. Nunca intentaste entenderme. Fue mi culpa. No fui lo suficientemente sincera, lo suficientemente humilde aquella noche en que estuvo reunida por última vez la familia Stein. En la sinagoga vinimos todos juntos a casa. Prendiste las luces del viernes. Éramos muchos alrededor de la mesa. Estaba el rabino. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, lehadlik ner shel Shabbat. No hablábamos acerca de por qué teníamos que emigrar de Alemania. Solo nos alegrábamos de estar juntos. Hasta que alguien lanzó la pregunta de qué iba a pasar conmigo. Y no pude mentirles. Les dije que iba a entrar en el convento de las Carmelitas de Colonia. Todos se lanzaron contra mí. ¿Por qué había elegido a Cristo? ¿Por qué tenía que ingresar al convento? ¿Cómo podía hacerle esto a mi madre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo solo contesté: este es mi secreto. Claro, Edith siempre fue arrogante, egoísta, como ahora. Solo piensa en ella. Sí, sí. Debió haber sido una niña terrible. Obstinada y testaruda que se tiraba al piso y gritaba si no se cumplían sus deseos. Era la más chica y había nacido justo el día del perdón. Por eso mamá siempre decía: Edith, sos la elegida del Todopoderoso. Por eso tan inteligente. Me falta la mano fuerte de un hombre, me decía. No me acuerdo de mi padre. Murió del corazón. Pero cuando era niña siempre pensaba que si lo hubiese convencido esa tarde de no ir a trabajar, no hubiera muerto. Alle meine Menschen schwimmen auf dem See,
hep in das Wasser scheißen in Recuerdo cuando en un Hanukkah la familia Rosenberg nos invitó a un baile y con mi hermana Erna preparamos zumo. Pero cuando llegó el momento de la presentación, me fui adelante y bailé sola. Y bailaba y bailaba. Y yo sentía que todos me miraban y me aplaudían. ¿Cómo me retaste esa noche, mamá? Tu lugar era al lado de Erna. Ese pavoneo vanidoso no condice con tu ser. No se deben hacer estas cosas. Dios te va a castigar por esto. Dios no existe, te contesté. Me encerraste en el galpón de la leña toda la noche. Y lloré. Mucho lloré. Y esa noche también comprendí que la libertad y la dignidad eran muy importantes para mí. Tenía 7 años y decidí crear mi propio autocontrol. Me alejé de tu Dios, mamá. No me hablaba, no me ayudaba. Era estricto y amenazador. Le tenía miedo. Pero ¿hasta qué punto no pudieron comprenderme esa última noche en que estuvo junta la familia Stein? Suponer que yo iba a traicionar mi condición de judía. Si yo siempre estuve orgullosa de ser judía, yo solamente perdí mi fe, que no era mía, sino la de mi familia, la de nuestros ancestros. Pero no la mía. Yo partí a buscar mi propia verdad. La segunda morada es la prueba de la perseverancia. El alma lucha, pero aún es grande la tentación por los placeres mundanos. Qué difícil. Qué complicado fue el camino hacia aquí. Sin embargo, aquí y ahora se hace simple y evidente. Si cierro los ojos, puedo sentir el aroma de los pasillos de la Escuela Victoria en el Ritterplatz de Breslau. Los profesores no se cansaban de elogiar lo talentosa que era. Mi mamá creía que era solo suya, porque la acompañaba a la sinagoga, rezaba con ella, le traía buenas calificaciones. Pero todo eso era tan solo actuación.
Mi alma estaba vacía y fría, racionalista, atea. Sentía dentro mío un torbellino destructor que me arrastraba cada vez más hacia abajo. No quería estudiar más. ¿Cómo celebró mamá cuando entré en la Universidad de Göttingen? Llegó a mis manos el libro de mi profesor Husserl. Encontré lo que estaba buscando, la fenomenología. Sentí que eso era la esencia del alma, el sentido de la vida. Husserl era un mago. Hacíamos excursiones a las montañas, debates nocturnos, lecturas compartidas. Hasta bailábamos. Pero ¿hacia dónde nos dirigíamos? Hacia la guerra mundial, hacia la muerte de nuestros amigos, hacia los terribles sufrimientos de la gente. ¡Ay! Deambulábamos en la oscura noche de los sentidos, en palabras de San Juan de la Cruz. La cruz y la noche de los sentidos. La canción de la oscura noche de los sentidos. En esa época me cortejaba, no voy a nombrarlo, admirablemente talentoso, y ahora es el ideólogo de los nazis y me odia. ¡Cuánto odio hay en todas partes! No, pero no todo era oscuro, no. Estaba el maravilloso Adolf Reinach, nuestro maestro más joven. Todos los alumnos enloquecíamos por él. Una sola conversación con él nos transportaba a otro mundo. Con él y su mujer Hannah. Yo sentía que después de haber estado huyendo y de sentirme una extranjera, por fin había llegado a casa. Al comenzar la guerra, Adolf fue convocado para alistarse en el ejército y yo me presenté como enfermera. Antes de partir hacia el campo de batalla se hizo bautizar. Esa fue la última vez que lo vi. Y yo me enfermé en el hospital de enfermedades contagiosas. Me enfermé de ver tanto sufrimiento. Cuántos amigos, colegas se suicidaron. La desesperación se adueñó de todos. Y a mí solo me sostenía mi anhelo por la verdad. ¿Por qué no pude mentirles esa noche? Les dije que no aceptaba la invitación a Sudamérica, que me quedaba en Alemania con las carmelitas. Mis hermanos me dijeron cosas horribles. Pero ¿por qué es un pecado haber elegido la cruz? No lo decidí cuando los nacionalsocialistas tomaron las calles, las universidades, cuando nos denigraban. Yo ya hacía mucho tiempo que vivía en el misterio de la cruz. ¿Cuántas veces tuve que dar explicaciones de que no acudía a las carmelitas para pedir asilo? Solo mi madre no dio ninguna explicación.
anhelaba que me comprendiera sin necesidad de palabras. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí no es digno de mí. El que quiere seguirme, que renuncie a sí mismo. Si quieres pertenecer a Cristo, no lo busques sin su cruz. ¿Por qué justo los alemanes, Señor? ¿Y por qué justo los judíos? ¿Por qué es un pecado haber elegido la cruz? La tercera morada es la del desistimiento. El alma se purifica mediante la meditación y está lista para aceptar el sufrimiento. El alma se resiste, pero aún no es lo suficientemente fuerte. El profesor Husserl estaba sorprendido de que yo quisiera terminar tan pronto mi tesis doctoral. Pero entonces mis acciones estaban guiadas por la ambición. Quería llamar la atención del profesor. Quería que valorara mis trabajos. Un verdadero triunfo cuando Husserl me nombró su asistente personal. Individuo y comunidad, las investigaciones, mi tesis sobre la empatía, la causalidad psicológica. En las casualidades inexplicables de la vida existe un orden, la sabia orientación de Dios. Cuando la cátedra me pidió que ordenara el legado de Adolf y fui a ver a la joven viuda de Reinhard, ese encuentro con Hannah Reinhard fue mucho más decisivo que todos mis estudios hasta ese momento. No llores, me dijo. No debemos estar tristes por las pérdidas. Debemos estar contentas de haber tenido a Adolf entre nosotras. Yo sabía bien que ella amaba a su marido sincera y apasionadamente. Simplemente yo era incapaz de comprender su serenidad. Durante toda mi vida había visto que para los judíos la muerte era algo incomprensible. Cuando sucedía, estábamos desconsolados, nos regábamos las ropas, nos lamentábamos en voz alta. Y cada alba y cada shemer rabá, be'almad y graf rute be'amit. Dios me da la fuerza y la esperanza, me dijo Hannah. Y este fue mi primer contacto con la fe. La vi, la experimenté, la sentí. La fe, que es capaz de vencer a la muerte. La fe en el secreto de la cruz.
Al otro día me compré el Nuevo Testamento. La terrible guerra llegó a su fin. A mi alrededor era todo aflicción y pesimismo. De repente dejé de escribir. No hacía otra cosa más que estar acostada. Existe un estado en el que no se planifica, en el que no se toman decisiones. Simplemente no se hace nada. Y yo esperaba. Esperaba. En la cuarta morada, el alma conoce el amor. Muy pocos llegan hasta aquí. La cuarta morada es el límite del amor místico. Los objetos del mundo externo pierden su importancia y el interior comienza a vivir. Pero el alma aún vacila. Los recuerdos todavía duelen.